Cuando parece que la vida no tiene sentido o que los problemas oscurecen nuestra visión, es en ese momento que aparece Dios para darnos una luz en el camino. Con Claudio da Souza. Hola, ¿qué tal? Quería compartirte una breve reflexión y está basada en un texto del Antiguo Testamento, Primera Crónica, capítulo 21, versículo 14. Voy a pasar a leer. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Versículo 28. Y viendo David que Jehová le había oído en la era de Hernán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Quisiera que pudieras reflexionar conmigo acerca de dos o tres cosas. Algunas quizás ya las conocías, y otras quizás sería bueno recordarlas. Esta historia tiene que ver con ese error que cometió David de censar al pueblo para poder confiar en sus propias fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Y cuando Dios le muestra su error, su pecado, le da para elegir, y él elige estar 3 días en las manos de Dios, que envía una peste, confiando en la misericordia de Dios. Y realmente fue una buena decisión en ese sentido, porque Dios llegó un momento donde le dice al ángel: basta ya, detén tu mano. Y detuvo la mano en el campo, en la era de Ornán, Jebuseo, o sea, un habitante de la zona de Jerusalén. Y entonces Dios le pide a David que haga un sacrificio allí, y David es cuando habla con Ornán y le pide que le venda ese campo. Ornán le dice que no, que tome lo que quiera, pero David dice: no le daré al Señor algo que no me cueste nada. Esa famosa frase, ¿no? Ahí tenemos otra lección. Porque la primera lección es que, bueno, cuando uno está en el liderazgo quizás comete errores, pero esos errores no solamente quizás caen sobre el líder, sino sobre todo el pueblo. Pero en esta también, de que si quieres ofrecer algo a Dios, tiene que ser algo que te cueste y no algo que sea gratis. Pero yo quisiera que podamos reflexionar, porque mi lectura
al comienzo fue de versículo 28 en adelante, ¿no? ¿Por qué David eligió ese lugar para que después su hijo Salomón edificara el templo, el lugar de comunión, el lugar donde un israelita podía ir a encontrarse con Dios en esa época de la ley? ¿Por qué eligió ese lugar? Bueno, en realidad no lo eligió él. Dios le mandó, dice. Cuando uno empieza a leer el contexto, se acuerda que es en el contexto del pecado del censo, pero dice acá, el ángel de Jehová ordenó a Gad que le dijese a David que subiese y construyese un altar de Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Así que no fue David que lo eligió, sino que Dios mismo le ordenó al profeta que le dijera a David que hiciera un altar ahí. Pero viendo David que ese fue el lugar que Dios eligió para detener la peste, o sea, para perdonar su pecado, para detener las consecuencias de su error, ese fue el lugar que sí David eligió después para poder edificar el templo. Dice Primera Crónicas 22:1, aquí estará la casa de Jehová Dios. Aquí estará la casa de Jehová Dios. Aquí estará el lugar de la comunión. Aquí estará el lugar del encuentro con mi Dios. ¿Cuál va a ser ese lugar del encuentro con tu Dios? El lugar donde vos recibiste, donde yo recibí, donde recibimos cada día el perdón por la misericordia y la gracia de Dios. Ese es el lugar de encuentro. El lugar de encuentro cada día de tu comunión diaria, de mi comunión diaria. El lugar de encuentro cada semana o cada día de la semana cuando te juntes con tus hermanos en la iglesia. Es el lugar donde pudiste encontrar, donde nosotros, yo también, puedo encontrar la misericordia y la gracia de Dios que perdona todos nuestros pecados y errores de nuestra vida. Ojalá que puedas pensar en esto, reflexionar como yo también he reflexionado y que podamos recordar todos, yo también, que el lugar de comunión del Señor es el lugar donde pudimos encontrar ese perdón tan maravilloso. Que Dios te bendiga.